FM, estamos con una invitada muy importante para nosotros, Juliana Caxia, directora de la Asociación Origen. Bienvenida, Juliana. Muchísimas gracias. Bienvenida. Vamos a tocar diversos temas. Primero, Juliana, directo a la sin anestesia. ¿Por qué no te has indignado tanto con estos juegos WOC en París 2024? Porque me vengo indignando hace varios años por todo lo que pasa. Yo lo que digo es que lo que ha sucedido en París sucede todos los días en distintos espacios, en colegios, bibliotecas, museos, ministerios, películas, cines, series, música, nidos y kindergarten, y simplemente nosotros nos hemos escandalizado, la gente se ha escandalizado porque claro, se ha visto en todos al mismo tiempo en una pantalla, en un mega evento, y claro, ves niños ahí. Pero lo que sucede en el día a día, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es una exposición sistemática de niños a este tipo de contenido en sus ambientes de aprendizaje o culturales, por decir algo. Entonces, cuando yo vi lo de París, para mí era lógico. No me esperaba otra cosa. Pero a mí me pareció algo totalmente ya extremo, incluso para ellos, porque era la representación de la última cena con drag queen y niños. Sí, ¿no? pero mira, yo te cuento que en el Perú, en Lima, hace unos pocos años, por ejemplo, por poner un ejemplo, si no me mal recuerdo, creo que es el Museo de Arte Contemporáneo, hubo una exposición que se llamaba Vírgenes de las Puertas, que era una exposición LGTBI, donde representaban personas trans y no LGTBI, imágenes de arte sacro nuestro. Y nadie dijo nada, y está ahí puesto. Luego tienes, por ejemplo, hace unas semanas denuncié o expuse, porque yo no denuncio, simplemente expuse en mi red social X que hay una biblioteca privada, pero para niños muy pobres en el centro de Lima, manejada por la activista LGTBI Verónica Vero Ferrari, donde les exponen libros, o sea, los libros que venden son libros LGTBI, y cuando tú ves la disposición de la biblioteca de niños, el afiche más grande que hay es de Miss Amazonas, que es una película de trans. Claro. Entonces yo digo, claro, yo eso lo veo y efectivamente en ese momento lo expongo y lo hago público, pero el eco, no sé por qué es menor que cuando tú ves una presentación en París de unas Olimpiadas, que siendo honestos, sí, nos impacta y tú dices, oye, es una burla a la religión. La burla a la religión se da a cada rato. Personalmente, por ejemplo, yo que nunca uso argumentos religiosos en mis espacios políticos o mediáticos, salvo mi programa que tengo una radio católica, de vez en cuando digo algo me dicen, ay, cállate, fanática religiosa. Digo, claro, no hay que espantarse, hay que actuar. Ya, dime tú, ya pasó lo de París. ¿Qué has hecho? No tú, digo, en general, la gente. ¿Qué hemos hecho al respecto? Se ha generado un debate, obviamente, dos posiciones divergentes respecto al tema. Pero, ¿qué se está haciendo en cuanto a la educación en serio con nuestros niños y adolescentes en el país? ¿Estamos avanzando por buen camino? Mira, el problema en la educación en el país... Quisiera terminar un ratito el punto anterior. ¿Qué hemos hecho en el país con respecto o sea, cuál es el tema de agenda ahorita en el Perú? Que a Patricia Chirinos la votaron de un bar. De acuerdo, sí. Ya, eso es lo que hace los programas, sí, que la votaron, que si... Que si está con Aragón. Que si no está con Aragón. Esa es nuestra agenda de los programas políticos que supuestamente también son, entre comillas, no caviares, ¿no? Entonces, también no nos hagamos los de calzón con bobos todos, porque de alguna manera somos responsables, porque esos son los temas que ponemos en agenda, los temas de educación, de adoctrinamiento de los niños, de batalla cultural, que es lo que socava las raíces, nuestras tradiciones y lo que finalmente va a formar niños que van a ser los políticos del futuro. Ahorita a nadie le importa, no se preocupa quién tiró el vaso. Ojo, yo no digo que no sea importante, pero no es lo más importante quién tiró el vaso o quién le dijo sal de acá. ¿No? Bueno, volviendo a tu pregunta. Sí, vamos al punto justamente de la educación en serio por nuestros niños, nuestros adolescentes, porque necesitamos obviamente gente capaz, gente comprometida, con valores. ¿Cómo avanzar en ello? Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que separar, y creo que eso es algo urgente, que los mismos padres de familia entiendan, que una cosa es la educación de la casa
y otra cosa es la educación del colegio. Que lo ideal es que que se complemente. Uno debería poner a sus hijos en un colegio en el cual se comparten los valores esenciales de la familia. Hoy estamos viendo, por ejemplo, casos de colegios, sobre todo privados, muy caros, que tienen claras agendas adoctrinantes, ideológicas, LGTBI, qué sé yo, y los padres no saben qué hacer. Y por ejemplo, ¿qué caso específico estás refiriendo? Han salido, por ejemplo, hace unos meses, Roosevelt, ¿no? ahora es el Colegio Roosevelt, Ok. pero ha sido el San Silvestre. También ha tenido un problema, el Newton. Y yo también puse en mi Twitter un caso habían puesto un maestro activista, y sé de varios colegios. El otro día me han pasado una información del Pestalozzi. ¿Y son niños en qué etapa? Empiezan desde muy chiquitos y después en las adolescentes. O sea, a mí me han contado de un colegio, que ahorita no voy a decir el nombre, porque yo creo que cada padre es responsable de ese colegio de denunciarlo. Sí, si lo pone, también se impone o no su hijo en ese colegio. No, digo, y dicen que hacen estudios de casos en secundaria donde Juan nace hombre, se percibe mujer, pero le gustan los hombres. ¿Qué es? Y tienes que sacarle el género. Esos son lo que estudian en los colegios, pero lo que trata de decir es, el colegio no debe ser la instancia principal de la educación en valores, debe ser la familia. Lo que sucede ahora con esta la posverdad, el posmodernismo y todo, es que se pretende hacer que el colegio sea la primera instancia educativa en valores, y los padres lo estamos permitiendo. Entonces te viene un colegio y te dice, no, yo puedo meterle a tu hijo todos estos libros en la biblioteca o todo este contenido porque me respalda toda la normativa, que ojo, toda la normativa que respalda el género en Perú son normas de rango menor. No es constitucional, no hay leyes que hagan obligatoria la ESI ni nada, pero te sacan las 400.000 resoluciones ministeriales y tal, y los papás dicen, ay, ¿qué? Pero hay un punto acá Claro, los importante. papás dicen no tengo tiempo, que el colegio se encargue, por ejemplo. Mira, eso es un punto. Y lo siguiente es que si tú vas a denunciar al colegio de tus hijos, tienes que ser capaz de cambiarlos. Ujú. O sea, yo voy y digo, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no quiero que a mi hijo usted le dé esto. Bueno, señora, lo voy a seguir haciendo. Lo saco. Lo saco. Pero lo que pasa es que los papás, muchos papás, sobre todo estos colegios que estamos hablando, ¿y con quién va a parar mi hijo? Porque hay que ser honestos. Muchos papás de esos colegios ponen a sus hijos en ese colegio para que salgan con un excelente inglés, para que puedan entrar a la universidad, y seguramente una universidad de Estados Unidos que va a tener peores problemas que los que tiene en el colegio, y quiere que tengan los amigos que comparten la misma casa de playa. Claro. Lo siento, esa es la verdad. Entonces, cuando tú le dices, oye, para tú cambiar, cuidar el corazón y el cerebro de tus hijos, los tienes que cambiar de repente en un colegio donde no todos tienen casa en la playa que tú vas, mejor, o sea, te cuesta mucho. Me hago el ciego, ¿no? Se hacen los ciegos. Pero claro, Claro. es muy grave esto, porque estamos hablando de la formación humana de tus hijos. Y hoy quieren que esa formación vaya desde el Estado. Entonces, claro, tenemos un Estado yo hablo en el Perú, en el cual ni siquiera tenemos capacidad para darle el aprendizaje mínimo, la alfabetización mínima. Los niños ni siquiera desayunan, son anémicos, y estamos pensando en que si son de acuerdo. género, LGTBI. Entonces es una ridiculez, por ponerle un término, priorizar, o que hayan personas en este país, en el ámbito público, que pretendan priorizar la formación de género y la ESI por encima de que haya un techo en un colegio, que haya Claro. una carpeta, hay un baño. Cuando los niños están anémicos, ¿no? Y te dicen, no, cuando yo escucho pues a las congresistas y qué sé yo, que te dicen, no, yo quiero la brecha de géneros, por favor. La brecha que existe en este país es la que es un niño que va a un colegio en Ayaviri frente a una niña que va a un colegio como el Markham. Esa es la brecha. El día que el niño de Ayaviri tenga por lo menos la igualdad de oportunidades que una niña, mujer, estoy hablando, ¿no? En un colegio privado de alto nivel en Lima, hablemos del género. Porque esa no es una realidad, pues.
A las familias, a las audiencias que nos están escuchando a través de Altavoz en Radio Vital, ¿qué les dirías? ¿Por dónde empezar? Mira, primero que estén presentes. Y estar presentes no es solamente estar presentes físicamente, sino atenderlos, dejar el celular de lado, escucharnos. Yo siempre digo que la batalla cultural se va a ganar en la mesa de las casas, en la sobremesa, en ese momento en que los padres y los hijos, los nietos y los abuelos se vuelvan a sentar juntos, a hacer sobremesa, a conversar sobre todo, desde lo que pasa en tu vida cotidiana, sobre lo que pasa en el mundo político, sobre lo que pasa en el mundo, y comenzar a compartir. Retomar esa sobremesa y dejar los celulares a un costado y conversar. Transmitir las tradiciones, tanto familiares como culturales, ¿no? Hay una desconexión de los padres con los hijos. Y la otra cosa que yo le diría a los padres es que deben entender que la manera que nosotros hoy tenemos que educar a nuestros hijos es radicalmente distinta a lo que nos enfrentamos, a lo que se enfrentaron nuestros papás hace 20 años. No estoy hablando de hace 100, no estoy hablando de hace 20 años. Hace poquito, 2 décadas. Solamente la tecnología nos hace distintos, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, y no estoy exagerando, en que 2 generaciones socializan totalmente distinto. Porque yo con mi mamá, bueno, mi mamá de repente podría haber sido más hippie o más tradicional, pero todos salíamos a socializar de la misma manera. Nosotros a veces no entendemos que nuestros hijos socializan por las redes sociales y claro, no entendemos porque no lo hacemos. ¿Y los padres deberían estar en las redes sociales? Yo no digo que deban estar, deben entender que ella es parte de la vida y deben saber cómo integrarlo positivamente. Porque yo no estoy de acuerdo, es mi punto de vista, que tú puedes decir, no, o sea, obviamente a los 8 años no se las vas a dar, pero es parte de la vida y tienes que enseñarle nuevamente cómo expresarte en las redes sociales, porque al final la red social es una plataforma más. Antes la nuestra era de repente el barrio, el parque, la casa de la vecina, qué sé yo, pero igual lo que tú transmites en los ámbitos en los cuales estés es lo que tú llevas dentro. Estamos hablando de una familia de alguna manera bastante orgánica, pero ¿qué pasa con las familias disfuncionales? Yo siempre donde hay ausencia del padre o de la madre y obviamente a veces los hijos están yo siempre digo que a mí no me gusta usar el término de familia disfuncional porque para mí, salvo las patológicas, todas las familias funcionan de una u otra manera. Perfecto. Si no estaríamos muertos. Las familias que no hay papá y mamá necesariamente juntos, yo siempre les digo que traten de estar presentes y que se lleven bien, porque lo que sucede muchas veces es que los problemas de pareja se trasladan a los hijos y ahí es donde los rompes. Yo sé que hoy estamos en un momento muy doloroso para todos socialmente, porque hay muchos niños que hoy nacen, por ejemplo, fuera de matrimonios constituidos, o que efectivamente hay madres solteras, o los hombres se van, o las mujeres, porque hay muchas mujeres que yo he visto. A mí me buscan muchísimos padres que le quitan a los hijos, también, que la mamá es la que está medio trastornada. Entonces, primero, lo que yo diría, sobre todo a los más jóvenes, es piensen bien con quién van a tener hijos. Y para eso hay que tener una formación afectivo-sexual buena, que no es de género, sino es como o sea, tengo que tener en mi cabeza que con esa persona que hoy estoy, puedo formar una familia y que esa va a ser la que va a educar. Esa persona va a educar también a mis hijos y de la cual de repente me voy a tener que separar. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces tengo que ir más allá del presente. Lo que pasa hoy es que los chicos están muy al día a día, ¿no? Si tengo a la persona al frente, no mido las consecuencias, lo están hipersexualizando. Eso es una realidad. La educación actual sexual es: ten relaciones sexuales con los que tú quieras, ser libre, mientras sean consentidas, placenteras y seguras. Pero el corazón también entra dentro de estas relaciones sexuales y también los tienes que proteger y también tienen que estar seguro. Entonces hay toda una serie de cosas que deben pasar antes de que uno se case. Luego uno se casa, tiene hijos, pero si ha hecho toda la parte previa va a tener más posibilidades de tener, entre comillas, éxito en su matrimonio. Y lo siguiente, y no por esto, o sea, lo último es que estamos también en un momento cultural muy hedonista y muy de placer inmediato, en el cual el compromiso está destruido. Entonces, claro, yo me caso contigo para toda la vida. Qué lindo, pasan 3 años, ya no me parece tan lindo como pasa en todas las relaciones, y digo, ¿qué me importa? Yo tengo derecho a ser feliz
me busco otra persona, dejo a mi familia, formo otra familia y en 3 años te va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces también tener un poco claro una formación, como eso decía, afectivo-sexual, más de corte humanista, donde tú digas, oye, cuando yo me comprometo, ¿qué significa este compromiso? ¿Qué significa formar una familia? ¿Y qué consecuencias trae también para la formación de mis hijos y las futuras generaciones? Juliana, vamos a hacer un pequeño corte, por favor, espéranos un momentito. Estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM. Ya volvemos. 8:26 de la mañana estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM. Estamos conversando con Juliana Acacia, directora de la asociación Origen. Ella tiene un libro que ha presentado recientemente, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, alcances de la Agenda 2030 e implicancias del marco de cooperación entre la ONU y el Perú. ¿Qué ha sido tu motivación principal para escribir como coautoría de este texto? Cuando avanzaba en el camino para ver qué pasaba en la educación de mis hijos, te voy a hacer un corte en un minuto de 10 años, me di cuenta que detrás de la educación familiar en este momento existía un problema que era efectivamente todas estas corrientes culturales como la del género que se iban metiendo en la educación pública y en la privada también, porque en el Perú el currículum de educación básica escolar tiene como uno de los 7 ejes transversales obligatorios el género. Entonces comencé a investigar sobre el género, inclusive escribí un libro en el 2017, lo coescribí también, ya no está el libro vigente porque ya ha pasado tantas cosas después de eso del género que quedó un poco atrasado. Y comencé a ver que el caballito de batalla del género era la educación sexual integral, y al investigar cómo se implementa, de dónde viene la implementación de la educación sexual integral, me encontré con la ONU, la Agenda 2030, y me di cuenta que lo que había era algo mucho más grande. Entonces, ya investigando más cómo se implementaba, porque hay muchas personas que está bien, que hablan sobre la Agenda 2030, que esto, que está bien o que está mal. Lo que nosotros queríamos era ver cómo efectivamente se implementaba en lo práctico para pasar de lo teórico. Y nos encontramos en ese momento que el Perú había firmado en el 2021 el marco de cooperación con la ONU, en el cual se rendía la soberanía del Perú y sus planes de desarrollo a la ONU. Entonces hicimos un análisis sobre ese documento y trabajamos en conjunto con el grupo de amenazas globales de NEOS de España, que ellos hicieron un análisis sobre el marco ideológico de la Agenda 2030. Entonces se ha logrado un buen texto, creo, que se puede descargar gratuitamente para leerlo digitalmente en origen.org.pe. ¿Puedes repetir, por favor? Origen.org.pe. Buscan la pestaña de publicaciones. Gratuitamente. Lo pueden, no se sientan piratas y lo pueden compartir como quieran y leerlo ahí. Es de libre disponibilidad. ¿Qué tan conspiranoico puedo sonar si te pregunto si es que estas iniciativas, esta Agenda 2030, en un determinado momento se pensó que el mundo, iba a estar megapoblado? Y es por eso que se impulsan que las familias tradicionales, las que tienen papás e hijos, no sean así, sino que haya más LGTB para que no puedan reproducirse. Eso es lo que tú dices es parte de... Sí. Existió el mito de la superpoblación, ¿no? De Malthus, que decía que nos íbamos a más o menos aplastar y todos íbamos a vivir perennemente como dentro del metropolitano en hora punta, ¿no? Eso es una mentira, y es más, hoy los países que han adoptado ese tipo de políticas antinatalistas están desesperados porque les ha funcionado sus políticas antinatalistas y están con problemas serios a futuro porque no tienen cómo sostener la pirámide poblacional. Tienen una población vieja también, ¿no? Claro, y no hay jóvenes y no hay mano de obra. China, por ejemplo, con su política del hijo único en el 2016 o 2017 la derogó, y a partir de ahí ha hecho un montón de políticas para que haya niños, y no les funciona, como no les funciona en los países nórdicos. Porque claro, tú te has pasado 40 años diciéndole a las mujeres, empodérate, no tengas hijos, los hijos apestan, ¿no? Sé libre, los hombres son unos desgraciados, el matrimonio... No, Juliana, perdón por interrumpirte, ahora se celebra el Día del Perrijo, ¿no? Perrijo, lo más importante es tu carrera y tal, y ahora dile a esas mismas mujeres que no, que ahora tienes que tener hijos. Que te tienes que, y no cualquier hijo, sino que necesitas familias constituidas. ¿Por qué? Porque necesitas niños bien formados, claro. Porque no necesitas ciudadanos, porque si no los mando a hacer una fábrica, ¿no? Vientres de alquiler, no, necesitas ciudadanos bien formados que puedan
aportar positivamente a la sociedad, y eso se da sobre todo en una educación familiar constituida y bien formada. Entonces es un problemón, porque el Perú también, en el 2100 estamos con tasa de crecimiento, la proyección del INEGI es de 0,3. Y en el 2040 va a ser la primera vez que se cruzan las líneas, donde van a haber más viejos que jóvenes. Y precisamente Fujimori, por seguir a estos cánones de la ONU en el Cairo, fue que adoptó la política de las esterilizaciones entre comillas forzadas, ligaduras de trompas, y se metió en todo ese problemón, ¿no? No sé si habrá sido por la ONU, pero sí, y no sé si haya sido por ese tema específico. No he estudiado muy bien el caso en concreto de esterilizaciones forzadas, pero no solamente las políticas de Fujimori, las del MINSA. El MINSA tiene políticas junto con el Minedu y el Ministerio de la Mujer en conjunto, donde van y efectivamente van donde niñas en colegios, y eso yo lo he visto en primera mano. Por ejemplo, en Piura nosotros fuimos a dar unas charlas de educación sexual en unas zonas un poco más alejadas de la ciudad, en zonas más rurales, y los padres de familia y las alumnas nos dijeron que era primera vez que iba alguien a hablarles sobre sexualidad, como considerando que ellos tenían sentimientos, porque lo que hace el MINSA es llega y a todas las niñas de cierta edad en el colegio les ponen un implanón en el brazo. No puede ser. Y eso es esterilización forzada. Por supuesto. Lo que pasa es que nadie lo dice. La UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿cuál es el negocio de eso en el Perú o en el mundo? Vender anticonceptivos a los gobiernos. ¿Y para qué tiene el gobierno anticonceptivos? ¿Para qué? ¿Para repartirlos a quién? También a madres, ¿no? Pero hay un punto que acá me gustaría poner. Ahorita está por aprobarse, porque el congresista Alex Paredes lo hizo entre gallos y medianoche en la comisión permanente, el proyecto de ley que busca poner como personal obligatorio en todos los colegios públicos a un obstetra. Así como hay un psicólogo y hay un enfermero obligatorio. En todos los colegios tienes que tener un psicólogo y una enfermera pagado por el colegio, ¿no? Público. Sí. Ya, ahora quieren poner como staff permanente un obstetra, una profesional obstetra. ¿Cómo se entiende esto realmente, que un profesional obstetra puede estar en un colegio? Pero te lo dicen explícitamente. ¿Para qué? Para repartir anticonceptivos a los adolescentes y para hablarles de educación sexual. Tú no le puedes dar a tu hijo un Panadol si tú no firmas, pero sí te van a poner un obstetra para que le dé anticonceptivos a tus hijos sin tu permiso. Porque eso hay que dejarlo claro. Todo esto se busca hacer a espaldas de los padres. Y ahí vuelvo a tu primera pregunta. Por eso los padres tienen que estar presentes y tienen que tener muy en cuenta que lo que buscan todas estas ONGs y todas estas personas es sacarnos a nosotros de la educación de nuestros hijos, diciendo que no tenemos las competencias para educar a nuestros hijos, que eso hay que dejárselos a profesionales. Lo que tiene el género como línea transversal en todas sus políticas y normas es la vulneración sistemática de la patria potestad. Toda norma que tiene género detrás, aborto, hormonización en niños, o sea, en el mundo, no solamente en el Perú, tiene como hilo conductor que los padres no pueden opinar a partir de cierta edad, normalmente 13, 14 años, que es la edad en que los niños comienzan a despertar normalmente su vida sexual y sacan en ese momento al papá. Ya los quieren hormonizar, ¿no? Si la niña quiere abortar, tú no puedes opinar. Y estamos hablando que un aborto es una intervención quirúrgica. O sea, tu hija no le pueden hacer una tomografía sin tu permiso, pero sí le pueden hacer un aborto. ¿Y cuál es la situación de este proyecto de ley que nos has comentado? ¿En qué condición se está? tiene que aprobar en segunda votación en la comisión permanente. En la comisión permanente. Entonces, ¿cuál sería tu llamado en ese sentido a los legisladores? Por favor, no voten por eso, porque es una violación inminente a los derechos de los padres de familia y a los niños. O sea, ellos no pueden permitir que haya un profesional obstetra obligatorio repartiendo anticonceptivos. Eso es una potestad de los padres. Si a mí me da la gana de que mi hija tome anticonceptivos, yo la llevo a la posta, yo la llevo al hospital, pero no me pueden poner ahí dándole a mis hijos ese tipo de medicina sin mi consentimiento. ¿Y la educación sexual para los niños adolescentes, de dónde debe partir y cómo debe impulsar la escuela? La educación sexual parte desde los primeros años. La base de una educación sexual óptima
es la educación en virtudes. Tú no puedes decirle a una persona, un adolescente de 14 años, que respete, que no violente, que ame, que no le haga nada a su compañero o compañera, si de chico no le has enseñado respeto, orden, honestidad, generosidad y todas las virtudes humanas que nos podemos pasar horas enumerándolo. Entonces, la primera parte en primaria es educación en virtudes. Y luego que tú tienes a la persona formada, ya le puedes ir poniendo ladrillos encima de esta, de esta base, en la cual tú ya le dices, oye, tú tienes que, la otra persona tú la respetas. Pero además sustentada en el ejemplo de los padres. Totalmente. Porque obviamente si tú le dices a tus hijos no debes fumar y tú fumas, totalmente, estás haciendo lo contrario. El ejemplo es la arma educativa más poderosa que existe. Entonces, mi mamá siempre me decía, no hay que ser el profesor ciruela que quiere enseñar y no tiene escuela. Y en ese momento ya le miraba qué le pasa a mi mamá, pero me parece una buena frase, ¿no? El profesor... y luego con esa base ya pues... Obvio, tú ¿cómo le puedes decir a un chico que se contenga, o sea, que se controle ante ciertos impulsos que pueda tener, si cuando te pedía un chocolate a cualquier hora o la bolsa de chocolate se la dabas para que no moleste? ¿Cómo le dices a un chico que no le puede exigir a otra persona? O sea, que otra persona no, o sea, que cuando otra persona te dice que no, tienes que respetar, si cuando tú le dijiste que no, te hizo pataleta y le dijiste ya. De acuerdo. Muchas gracias, Juliana, por la entrevista y esperemos contar contigo más seguido. Cuando quieren, cuando